Bueno, estamos con los 5 pasos de Schroeder y vamos a verlos uno a uno. A ver, el primero, estar posicionado a favor de la línea de menor resistencia. A mí esta es una expresión que me gusta mucho. Cuando hablamos de la línea de menor resistencia, en esencia lo que estamos hablando es de la tendencia. Es decir, estamos posicionados a favor de la tendencia, ya sea alcistas o bajistas. Lo que pasa es que cuando hablamos de línea, hay que entenderlo como que el precio, imaginemos que el precio actual es de $53 de un activo concreto, y cuando se habla de línea, se habla de la línea de oferta. Esta sería una línea de precio, la 54 sería otra línea, 55, 56, etcétera. Y por la demanda tenemos la línea de la demanda, la línea en este caso 52, 51, sería como los precios de oferta, si vamos subiendo, y los precios de demanda, si vamos bajando, ¿no? Se va bajando el precio. Entonces hay que entenderlo como línea. Y cuando Schroeder y Wyckoff plantean que hay que intentar operar a favor de la línea de menor resistencia, que por cierto también lo decía Jesse Livermore en el relato de Livermore que comentamos en los primeros vídeos, hay que entenderlo como cuál es la línea o las líneas que presionan menos y que están ejerciendo menos resistencia o oposición al movimiento. Porque si somos capaces de detectar eso, de qué línea es la que está presionando menos, nosotros tendremos que intentar operar a favor de esa línea. Si somos capaces de detectar que es la oferta la que presiona menos, es decir, la línea de la oferta es la que está más debilitada, la línea de menor resistencia, o sea, la tendencia que seguirá el precio será de subir, porque no se encuentra oposición por encima. Si a alguien le cuesta un poquito entender este pequeño matiz, que tampoco se preocupe, porque la idea de operar a favor de la línea de menor resistencia es intentar operar a favor de la tendencia. Si yo detecto un indicio de acumulación que va a generar un rally alcista, esto es porque la tendencia es alcista, porque la demanda supera a la oferta. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, operar hacia esa dirección. Bien, pues aquí Wyckoff plantea que en función de la dirección del mercado podemos hablar de tendencias alcistas o línea de menor resistencia a favor de la demanda, tendencias bajistas o neutrales, es decir, zonas un poco de equilibrio, de causa de grado mayor, que todavía hay un equilibrio entre oferta y la demanda y no se ha definido esa tendencia. Y luego, en función del tiempo, pues tendencia de corto plazo, de largo plazo, de medio plazo y de largo plazo. Lo ideal, que cuando las tres tendencias apuntan en la misma dirección, es cuando se puede producir el mayor desarrollo del precio. Entonces, ¿qué quiere decir operar a favor de la línea de menor resistencia? Pues nada, simplemente buscar largos cuando hayamos visto signos de acumulación en el contexto y se haya definido una tendencia alcista, o pensemos que están los ingredientes para que se genere esa tendencia alcista, y corto cuando veamos signos de distribución en el contexto y se haya definido esa tendencia bajista o estemos viendo buenos ingredientes de que eso se puede producir. Y cuando estemos en una fase lateral, en una tendencia lateral, que no haya definida una línea de menor resistencia, pues operar en la línea de menor resistencia simplemente es pues no operar, esperar que uno de los dos bandos, ya sea la oferta y la demanda, gane la partida, se haga con el poder del control del mercado, se rompa ese equilibrio y en ese momento el mercado empiece con su efecto o con su desarrollo tendencial y nosotros intentemos unirnos a ese movimiento. Estas ideas que estamos viendo ahora mismo son muy de Dow, de Charles Dow, de la teoría de Dow de toda la vida. Al final, una tendencia alcista se dibuja con la consecución o con la unión de los mínimos crecientes del movimiento, que al final estos son procesos de reacumulación de grado menor, y se le puede sacar una paralela por los máximos crecientes y se canaliza el movimiento, aunque pueda haber momentos de sobreoferta o de sobredemanda, lo siento, y de sobreoferta en el lado bajista. Y cuando estamos en una tendencia natural o en un lateral, que es un proceso de causa de grado mayor, pues también podemos tener instantes de sobredemanda
y de sobreoferta. Pero que estos instantes de sobredemanda y de sobreoferta que se pueden producir tanto en la tendencia alcista como en la bajista, como en una lateral, que no nos confundan sobre cuál es la zona relevante de resistencia o de soporte. De resistencia o de soporte. Muchas veces se dice, oye, ¿cuál sería en un rango así lateral, ¿no? ¿Cuál sería la zona de resistencia más relevante? Existe una tendencia a situarlo en el máximo, es decir, pues esta. Sin duda esto puede ser una zona interesante de tener controlada porque está, si aquí justo en el máximo hubo un giro, pues en el momento actual, si el precio llega aquí, pues podría pasar lo mismo. Pero hay que intentar, como hablamos de una zona, hay que intentar calibrar dónde está la zona más relevante de ese rango. Es posible que esté, habría que verlo en cada caso, un poquito más abajo porque tenemos varios giros, porque tenemos esos volúmenes importantes por aquí, y esto simplemente sea un exceso, que también es relevante. Pero si tenemos que intentar definir cuáles son los extremos de nuestro rango, que es lo más relevante, lo más importante, intentemos cuidar esas zonas de sobreoferta y de sobredemanda, que insisto, que no es que sean importantes, pero que no nos hagan perder dónde está el rango de esa zona de causa. Bueno, siguiente, fuerza o debilidad relativa del activo. Lo hemos comentado. Básicamente intentar comparar el activo con el mercado y o con el sector. No voy a extenderme en eso porque básicamente lo que plantea Schroeder es lo que hemos comentado anteriormente. Tercer paso, ¿existe una causa evidente y significativa? Bien, esto también es interesante. Al final la causa, voy a volver aquí que me sirve mejor como pizarra, la causa es el proceso de acumulación, de distribución o de reacumulación, redistribución. Es decir, acumulación, distribución o reacumulación, si estamos ya en plena tendencia alcista, o redistribución. Vale, existe una base y es que en función de lo intensa que haya sido el proceso de causa, mayor será el efecto posterior. Si hemos visto un proceso de causa, ya sea de cualquiera de estas cuatro, muy intenso, muy prolongado en el tiempo, con mucho volumen, en fin, con mucha actividad profesional, lo previsible es que el efecto posterior, el desarrollo tendencial posterior, sea pues más prolongado, más extenso y más vigoroso, ¿no? O más saludable. Esto nos deja que en el mercado nos vamos a estar encontrando continuamente con procesos de causa más chiquititos y procesos de causa más grandes, y que todos se van metiendo unos de otros, como las famosas muñecas rusas katiuskas, que son en estructura y en comportamiento y en imagen pues similares, pero unas son más pequeñas o más grandes que las otras, y las pequeñas se pueden ir metiendo dentro de la siguiente, ¿no? Aquí es, cuando hablamos de esto, hablamos del concepto de grado. Hablamos de grado menor, de grado mayor, una estructura de causa que puede estar dentro de una gran estructura de grado mayor, pero claro, lógicamente, esta causa de grado menor va a tener un efecto o un desarrollo tendencial en relación con la actividad que se ha generado en este proceso de causa. Hay veces que estamos viendo un proceso lateral que pensamos que es de reacumulación, por ejemplo, pero hay que pensar que en principio el desarrollo que va a tener va a estar en relación con la magnitud. Si es chiquitito, pues el desarrollo tendencial que puede tener luego puede ser chiquitito. Si estamos dentro de un gran o observando un gran rango de acumulación, en el momento que rompe, el desarrollo puede ser muchísimo más importante. ¿Qué suele ser operativamente muy interesante? Pues que en grado mayor el precio esté acercándose a una zona muy significativa, y en grado menor, aquí veamos cómo se produce, imaginemos que pudiésemos hacer un zoom, en grado menor, en ese zoom, mirando al detalle, podamos ver un proceso de acumulación como los que hemos estudiado.
En ese momento podríamos intentar hacer una operación en detalle, fijándonos en el zoom, pero optando a un desarrollo del grado mayor. El concepto de fractalidad, lo pongo aquí en el libro también como anécdota, lo trabajó mucho Elliot. La teoría de Elliot trabaja mucho el concepto de fractalidad, aunque Wyckoff, que es anterior a Elliot, de alguna manera también lo planteó en sus escritos, ¿no? Bueno, cuarto paso. ¿Estamos en el sitio adecuado para abrir una posición? A ver, lo primero que sería interesante es plantear, bueno, esa visión de contexto, si hemos llegado al objetivo del movimiento tendencial previo, si la zona es importante, si hay signos de acumulación, de distribución, etc. Pero imaginemos que tenemos un proceso aquí de acumulación, un sprint, el precio salta al arroyo y se produce una tendencia alcista. Nosotros trazamos nuestra directriz y ahora nos planteamos entrar. Y uno dice, voy a entrar aquí porque tengo un contexto de acumulación interesante, porque el precio además llegó a su nivel, porque estoy en desarrollo alcista. Bueno, lo primero sería decir, bueno, cuidado, porque todavía le queda un margen a que el precio llegue a la zona de soporte inclinado, en este caso la directriz. Espérate que llegue. Es muy habitual que el precio llegue a tocar estas zonas. Entonces, dentro del contexto donde queremos entrar, miremos que estemos en el sitio adecuado, que no estemos precipitándonos mucho. Otro ejemplo. Queremos entrar en el sprint, ¿no?, que hemos comentado antes. Es buena idea en principio, pero nos queremos adelantar y queremos entrar desde ya porque hemos visto un aumento de volumen y pensamos que esto se va a girar y que va a recuperar la zona de la parada y el precio va a empezar a subir. Bueno, la idea es buena, pero cuidado que todavía no estás en el sitio adecuado. Espérate que el precio recupere la zona y luego ya veremos. O el ejemplo que vimos antes, igual recupera con demasiado vigor y la entrada que inicialmente era interesante y estabas en una situación interesante, pero ya te obligas a entrar muy arriba. Por tanto, cuidado. Y luego además, ¿dónde estamos? En este cuadro lo que intento es expresar es si el potencial de recorrido que pueden tener las diferentes posiciones primarias y el potencial de riesgo, aunque ahora lo comentamos antes, vamos a volver a matizarlo. A ver, el volumen de parada. ¿Es una posición primaria? Bueno, en principio dijimos que no, pero alguien podría decir, oh, es una posición primaria en el sentido de que es un evento muy significativo, muy importante. Bueno, lo dejamos ahí como debate. Lo importante es que se reconozca qué es y qué expresa y los riesgos implícitos que tiene el querer operar en el volumen de parada. ¿Recomendado para operar? Bueno, yo en principio digo que no, porque lo que quiero es transmitir una imagen muy tranquila de la inversión y del trading y que, bueno, y que vayamos a situaciones más tranquilas. Ahora, si a alguien en el volumen de parada se le ocurre alguna idea creativa para intentar sacarle partido, fenomenal. Pero bueno, ¿cuál sería el potencial? En principio, si acertamos y vemos una parada en una caída, entramos y el precio luego efectivamente era el principio de un proceso de acumulación, el precio empieza a subir, el potencial de recorrido es máximo. Estaríamos entrando en el principio. Estaríamos entrando con los primeros profesionales que están acumulando. Ahora, ¿cuál sería el riesgo? ¿El riesgo entendido como entrar de manera muy prematura? Pues yo creo que elevado. Ya digo, porque no es el primer indicio que tenemos de acumulación. El siguiente, el sprint. Bueno, aquí sí que podríamos estar hablando de una posición primaria. ¿Recomendado para operar? Bueno, depende. Es verdad que cuando se está recuperando, cuidado porque hay veces que engaña. Yo creo, y ya así además lo planteaba Wyckoff, que el test a ese sprint o a ese uptrust, lo mismo sería en el lado bajista, suele ser una situación un poquito más conservadora, porque tienes la información del sprint, de la parada, y además tienes la posibilidad, vuelvo a hacer este pequeño esquema, tienes la posibilidad de ver ese test si lo hace o bien con poco volumen
y velas de rango estrecho, o bien con mucho volumen y también velas de rango estrecho que te indiquen que la demanda está insistiendo en acumular en esos niveles de precio. Por lo tanto, ¿recomendable entrar en el sprint? Bueno, no, por seguir con esa línea un poquito conservadora, aunque ahí empezarían ya algunas ideas interesantes. ¿Potencial de recorrido? Bueno, el sprint sería el que más potencial de recorrido tiene, porque el sprint no olvidemos que hace un mínimo todavía más bajo que el de parada, aunque también es verdad que lo lógico es esperar que el precio recupere la zona de soporte que dibuja la parada. Y luego el potencial, el riesgo, en cuanto a lo prematuros que estamos siendo entrando, bueno, sigue siendo elevado, pero la suerte, o lo que juega a nuestro favor, es que al menos tenemos a nuestra izquierda el volumen de parada. El test del sprint es una posición primaria. Yo creo que sí que es una zona interesante para plantearse estrategias. El potencial de recorrido pues, es menor, porque ya estás sacrificando potencial de movimiento por tener más información. Pero el riesgo, entendido como eso, acelerarse a la situación, pues es algo menor, porque ya ha pasado la sacudida, ya ha pasado el sprint o el uptrust, y bueno, y lo que, haciendo la metáfora de la fiesta, ya sabemos que por lo menos en la fiesta hay buena música. Luego a lo mejor no termina de cuajar la fiesta y se va todo el mundo a casa, pero en principio sabemos que la música que empieza a sonar nos gusta. El salto, bueno, el salto, lo que hemos comentado, es una posición primaria. Recomendable para operar, sí, porque ahí se suelen producir muchas veces operaciones al corte, que es como lo llamamos. Potencial de recorrido, evidentemente, decae. Y el riesgo, bueno, yo también el riesgo lo plantearía por esa volatilidad, pero esto es muy personal, insisto, esto aquí son referencias para que luego ya cada uno, entendiendo cuál es el terreno de juego y cuál es el vocabulario que utiliza el mercado para expresarse, pues se va encajando. El back, muy habitual en el trading, pues sí es posición primaria, sí es recomendable para operar. El potencial, pues también un poquito menor. Y el riesgo tal vez un poquito menor. Y luego la corrección a la tendencia, pues menos riesgo, menos potencial de recorrido, pero claro, al tener todo esto a la izquierda, tenemos más sensación de que efectivamente se ha producido un proceso de acumulación y que el mercado está subiendo. Pero claro, estamos ya en la subida, intentando aprovechar la subida. Vuelvo a lo que comenté al principio. No hay un sistema que sea de entrada mejor que otra. Es que todo tiene su parte positiva o parte negativa. ¿Que queremos ser muy rápidos y muy prematuros? Pues fenomenal, vamos a tener mayor potencial en principio de recorrido. Pero cuidado, estamos siendo muy apresurados. Ya cada uno con su personalidad, con su manera de ver el mercado, con el ingenio y la creatividad que tenga, pues que bueno, articule una serie de reglas para intentar entrar o explotar una entrada en un sitio u otro. Que alguien quiere hacer tener más indicios, no lo ve tan claro, bien, pues se viene por aquí, pero tendrá menor potencial de recorrido. Por desgracia, no hay soluciones mágicas ni únicas. Y luego ya, por último, sería si se cumple el timing de nuestro sistema. Con el timing de entrada, con el sistema, eso es lo que todo el mundo busca cuando entra en el mundo del trading. Es el clásico. Cómo entro, y ahí es donde vienen también muchas propuestas de cursos, te voy a enseñar yo mi sistema, para que te voy a decir cuándo tienes que entrar y cuándo tienes que salir. Reglas concretas donde no haya posibilidad de duda. Pero yo creo que eso tiene problemas. Primero porque no creo que sea cierto. Esto es un arte. Al final es un arte compleja, una habilidad compleja, que no creo que sea posible, en principio, moldear y empaquetar y que luego cada uno lo pueda utilizar. Ahí, si acaso los sistemas automáticos, pero ojo, porque los sistemas automáticos, que sería programar esas reglas para que se ejecuten de una manera automática, tampoco creo que se puedan hacer universales, y ahí cada operador puede utilizar la tecnología para aplicar sus sistemas, pero tiene que estar muy encima para ver cómo evolucionan,
para ver si le tiene que hacer pequeños ajustes porque están cambiando un poquito las condiciones del mercado, aunque los principios sigan siendo los mismos, oferta-demanda, causa y efecto, esfuerzo y resultado, los mercados van evolucionando. No es la misma el cómo se desempeña hoy en día el futuro del mini SP de cómo lo hacía hace 8 años. Igual que los seres humanos no somos exactos. La generación ahora joven de 20 años no es exactamente igual que mi generación, ni nuestra generación es exactamente igual que la generación de nuestros padres. Todos tenemos pues nuestra cultura diferente, nuestros códigos diferentes, aunque como raza humana seguimos manteniendo una serie de principios básicos que nos llevan rigiendo como raza o como especie durante siglos, ¿no? Pues pasa lo mismo en el trading. Es muy difícil y nosotros desde luego, desde Precio Volumen, sí que creemos muchísimo en intentar enseñar esos fundamentos para que una vez se tienen entendidos muy bien, de ahí cada uno se construya su propio sistema, sus propias reglas y su propia metodología. Aquí hay una frase que utilizo mucho, que me gusta y lo pongo en el libro, de Hugo Ferrer, autor del libro Contrarian Investing y Global Trader, que dice, todo operador ha de ser capaz de articular su filosofía especulativa, porque si no es capaz de hacerlo, entonces no tiene filosofía de inversión. Y sin filosofía de inversión no hay un marco intelectual desde el que abordar el mercado. Y quien no tiene marco de referencia no tiene principios ni reglas. Y finalmente quien no tiene reglas es llevado allá donde le lleve el designio de las masas. Wyckoff, al fin y al cabo, lo que intenta es plantear un marco de lectura, un marco de referencia, una filosofía, si se quiere llamar así, que nos haga descifrar o interpretar ese lenguaje que tiene el mercado de expresarse en términos de oferta y la demanda. Es como, muchas veces pongo este ejemplo, es intentar entender el precio, la evolución del precio y del volumen, como cuando intentamos entender el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. Estos son los estados financieros de una compañía. Los estados financieros de una compañía te dan una fotografía y una información sobre lo que ha ganado una compañía, lo que ha gastado esa compañía, cuáles son los beneficios, esa sería la cuenta de pérdidas y ganancias, y luego con el balance te informa de qué es lo que tiene esa empresa y cómo ha financiado lo que tiene esa empresa. Te hace una fotografía. Y realmente te está dando una información que es un lenguaje y te está transmitiendo la realidad empresarial de ese negocio. Una persona cuando se quiere analizar una empresa desde el punto de vista de su negocio, desde el punto de vista fundamental, tiene que saber interpretar ese lenguaje, tiene que saber interpretar el lenguaje de los negocios, que es la contabilidad. Tiene que saber qué significa la amortización, tiene que saber qué significa el CAPEX, tiene que entender qué significa el ROE, el ROA, el ROIC, en fin, una serie de parámetros, de ratios, de partidas, de conceptos que lo que te están haciendo es transmitir una información de la empresa. Pero luego el analista fundamental es el que con esa información, con ese lenguaje, es el que tendrá que desarrollar una sistemática, una estrategia para decidir si compra empresas pues, que tengan más deuda o prefiere especializarse en empresas que tengan menos deuda o en empresas que tengan un negocio más disruptivo o en empresas que sean más sólidas y más industriales de toda la vida. El lenguaje es el que le va a permitir al analista interpretar la realidad y luego especializarse y hacer su propio sistema. Con Wyckoff hacemos exactamente lo mismo y eso es nuestra propuesta. Intentamos enseñar ese lenguaje del mercado en términos de análisis técnico y en términos de precio y de volumen. Y luego sobre ese lenguaje, cada persona tendrá que articular su estrategia o cómo se quiere especializar o cómo quiere intentar explotar ese conocimiento. Llevado a otro ejemplo, si estamos hablando de vocabulario y de lenguaje, esto es como si a una persona le enseñamos a leer, a escribir, pero luego cada persona será la que tenga que utilizar ese conocimiento del lenguaje para pues escribir sus propios relatos, sus propios poemas o sus propias novelas. Pues lo mismo, de alguna manera, pasa en el trading. Aquí, evidentemente, la mala noticia
es que Wyckoff no ofrece un sistema concreto. Ofrece todo el marco intelectual, toda la comprensión del mercado, pero a mí, desde luego, personalmente me parece muchísimo más útil. Muchísimo más. Porque sobre esta base es donde luego vamos a poder desarrollar un sistema en el que realmente confiemos. Es más, si entendemos muy bien la base, cuando vemos o nos enseñan cómo aplica un sistema otra persona, otro operador, vamos a saber perfectamente encajarlo dentro de todo ese conocimiento. Y vamos a interpretar si es un sistema más agresivo, menos agresivo, si se puede adaptar mejor a nosotros, peor, etc. Vamos a aprovechar muchísimo más ese mercado. Y luego, si los mercados van evolucionando, seremos mucho más capaces de adaptarnos a esa evolución. Por lo tanto, por ir cerrando, no existe una combinación óptima para todos los operadores, por desgracia. Cada uno está obligado a definir su propio sistema de trading en función de sus propias características y preferencias personales. Wyckoff nos aporta un marco analítico en el que basar nuestras decisiones de inversión. Esta tarea de sistematización le corresponde a usted, no queda otra. Y tendrá que trabajar en muchas áreas, es decir, cuál es su capital, no es lo mismo el que tiene pues, $1.000 pues, para empezar a operar con una cuenta CFD que el que tiene 80.000. Las posibilidades de diversificación en estrategias, en sistemas, es mucho más amplio. Disponibilidad horaria. Aquel que trabaja en horario partido pues tendrá que intentar adaptarse. Pero estas ideas que se han aprendido aquí permiten que uno luego se adapte. La personalidad. Hay gente por naturaleza más agresiva, gente por naturaleza más tranquila. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Si tenemos unos objetivos muy ambiciosos, pues tendremos que dedicarnos mucho más, o igual lo podemos hacer de una manera más complementaria. Y luego, dentro de la definición de objetivos, podemos adoptar soluciones tecnológicas, lo que hablamos de desarrollo de sistemas informáticos, o hacerlo de una manera más discrecional. Todo tiene sus pros y sus contras. Si lo hacemos de una manera más discrecional, estaremos dejando más margen a la decisión personal nuestra, discrecional, de darle al botón en el momento que creemos adecuado. Lo que pasa es que ahí vamos a dejar más margen a que las emociones nos jueguen una mala pasada. Pero también vamos a dar campo a que nuestra intuición basada en el conocimiento y en la experiencia, pueda sortear situaciones que a lo mejor una máquina o un algoritmo que hemos programado no lo sepa interpretar de una manera tan eficiente como nosotros, ¿no? Ahí hay un mundo y desde luego animo también a que la gente investigue porque se pueden hacer cosas interesantes. Y aún así, vamos, y así lo hago en el libro, vamos en este taller, a plantear algunas pautas que pueden ayudar a desarrollar estrategias. Por supuesto, en los cursos que damos nosotros, en el aula, siempre compartimos cuáles son nuestras estrategias, nuestras entradas favoritas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y las razonamos. Oye, pues mira, yo sigo esto porque considero que tiene estos beneficios, pero ojo, tiene también estos problemas, pero yo después de todo este tiempo, con este tipo de sistema, yo me siento bien, me siento cómodo. Ahora, quiero que tú entiendas que no tiene por qué ser la manera en la que tú tengas de operar, no tiene por qué ser tu sistema. Quiero que conozcas también los problemas que tiene, las ventajas, y luego que tú más o menos lo ponderes y lo pruebes y lo trabajes. Y a medida que vayas aprendiendo, tú ya pues decidas si te acoges más a esa idea, te acoges menos, si la cambias por completo, si la mezclas con otras ideas. Es decir, un proceso de prueba y error que con todo lo que nosotros te hemos podido transmitir te puede ayudar a situarte mejor en el terreno. Bueno, estrategia centrada, pero eso lo vamos a ver ya en el siguiente vídeo.